Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con nuestros estudios bíblicos en la primera carta a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 5, versículo 9. Y la palabra de Jehová nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gloria a Dios por su santa palabra, maravilloso Padre Celestial. Señor, te damos gracias infinitamente por el amor que tienes para con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú no nos has puesto para ira, tú no nos has escogido para ira, sino para salvación, Señor, para que podamos gozar en la eternidad por medio de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, en tiempos difíciles como los que estamos ahora, y en tiempos quizás más difíciles como la iglesia ha pasado en su historia y a nosotros nos esperan, te pedimos que tu Santo Espíritu nos esté dando siempre la fortaleza, la sabiduría, que nuestra fe no decaiga, que estemos ocupados en nuestra salvación y el entendimiento y conocimiento de tu voluntad, Señor, para saber aprovechar el tiempo, para aquellas obras que tú preparaste de antemano, que caminemos en ellas, sepamos distinguirlas, sepamos discernir, y para que el tiempo que tú hayas dado a cada uno de nosotros en este mundo sea bien aprovechado para tu gloria, para nuestra salvación y para la salvación de otros. Oramos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, y como tema central seguimos en este tema del levantamiento, ya nuestra tercera sesión. Y aquí miraremos un poco acerca de la gran tribulación y la ira de Dios, porque Dios no nos escogió para ira, nos dice la Santa Palabra. Él no nos preparó para ira. Sin embargo, es evidente por medio de la palabra de Dios que se acerca una tribulación de tal magnitud que toda la creación no ha visto cosa semejante. Posiblemente no tengamos la capacidad de imaginar lo que nos espera. Es una tribulación por demás difícil. La palabra de Dios de esta manera lo describe: porque aquellos días será de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Se acerca pues una situación mundial tan difícil en extremo, que la creación de Dios no ha visto algo semejante. Y no solo es Marcos, bueno, lo vemos a través de los evangelios y más escritos, porque habrá entonces gran tribulación, dice ahí en Mateo 24, 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y yo pienso que pensar en esta gran tribulación es importante que nosotros podamos prepararnos. Miren, hay quienes piensan que cuando las cosas empiecen, cuando las cosas vayan mal, cuando ya se vea difícil, entonces van a entregar su vida a Cristo, o entonces se van a preparar. Pero es ilógico. Si no nos preparamos en los tiempos fáciles, entre comillas, ¿verdad? Porque todo tiempo es difícil. Pero si no nos preparamos cuando nadie nos perseguía, cuando no nos faltaba qué comer, qué vestir, dónde vivir, cuando las cosas las teníamos a nuestro alcance, cuando nadie impidió que pronunciáramos el nombre de Cristo, ni nos impidió forzadamente que dejáramos de congregarnos, ¿quién te puede asegurar que cuando todas estas cosas inicien podrás realmente poner tus ojos en Cristo? Es algo que la gente se engaña a sí mismo de esta manera, tratando de evitar la realidad de que realmente no aman a Dios y por lo consiguiente no tienen deseos de caminar con Él. Ahora, este tiempo del que estamos hablando será tan terrible que si se dejara sin supervisión, esto es, si se le saliera del control a Dios, porque fíjense que hay quienes ignorantemente dicen que ya desde ahorita estos tiempos se le salieron del control a Dios.
Algunos incluso dicen que Satanás tomó el control del mundo arrebatándole el control a Dios, y realmente eso es absurdo, porque Dios siempre ha estado y estará en control. De otra manera, ¿cómo nos hubiese hablado de estas cosas hace 4000 años, hace 2000 años? ¿Cómo nos anunciaría a detalle los eventos si esto se le fuera a salir de control? Y lo mismo sucederá en esta gran tribulación, como es conocida, pero simplemente tribulación. Si se dejara sin supervisión, nadie sería salvo. Así nos dice Mateo 24:22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, por causa de los elegidos, para que estos no se pierdan, para que estos no caigan en desesperación y angustia, para que la fe de estos no mengue al grado de no tener efecto sobre sus vidas, para que no abandonen el caminar por fe y empiecen a caminar por vista. A causa de ellos, de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y bueno, ¿quiénes serán estos escogidos a causa de los cuales esta tribulación tan terrible se acortará, a fin de que sean salvos? O podremos decirlo más bien, seamos salvos. Miren, siempre ha habido esta idea, y bueno, y no siempre, ¿verdad? Pero esta idea que confunde, y que más bien, en vez de traer luz a las escrituras, trae oscuridad a ellos. Siempre piensan que la iglesia, puse esta gráfica incluso que es muy común para ilustrar esta idea, piensan que la iglesia es un asunto exclusivo del Nuevo Testamento, y que por lo consiguiente es como un intervalo en la profecía de Dios. Muchos lo llaman como un valle en la profecía que nadie podía ver antes. De los profetas antiguos no podían discernir y ver este evento. Entonces, como que la iglesia fuese una entidad separada, distinta a todo lo que es el plan de Dios, y que los escogidos, entonces, bueno, siempre se ha sabido que son los israelitas. Dios les dijo: yo os escogí a vosotros. Pero esta idea, repito, en vez de traer luz a las escrituras, más bien traen oscuridad, porque, bueno, dicen, es que la palabra iglesia no está en el Antiguo Testamento. Bueno, la palabra iglesia se encuentra más de 70 veces en el Antiguo Testamento, pero la palabra iglesia es una palabra griega, de manera que cuando se traduce del hebreo al español, esta palabra no es evidente, no se puede ver ahí directamente. Pero si agarrásemos una traducción del Antiguo Testamento en griego, como lo fue la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, muchos se llevarían la tremenda sorpresa que está más de 70 veces ahí la palabra iglesia, y que de todas estas veces que está escrita ahí, la inmensa mayoría, puse 70 precisamente porque más o menos 70 ocasiones se refiere exclusivamente a la congregación de Israel. De manera que si tuviésemos esta Septuaginta y de ella hubiésemos traducido al español, entonces veríamos que la palabra iglesia está escrita una enorme cantidad de veces en la Biblia, y que es una idea común, que es algo que se entiende como algo separado, traído, apartado, reunido, y en esta ocasión para Dios. Pero para poder responder entonces quiénes son estos escogidos, si es que la iglesia no es un asunto exclusivo del Nuevo Testamento, sino que es algo que viene ya de antemano. Bueno, el apóstol Pablo, por revelación divina, en Romanos 9, 10 y 11, que aunque no va a ser el tema de nuestro estudio hoy, y sería muy bueno tenerlo en otra ocasión, pero puedes leerlo y constatar de esto, deja muy en claro que de los dos pueblos, los israelitas o judíos, como se les empieza a conocer a partir del Nuevo Testamento, judíos y los gentiles, estos los que no son israelitas, por medio de la sangre de Cristo, se han hecho nada más
uno. Y esto de esta manera es ilustrado. El olivo real, en donde está la raíz, en donde está la promesa, en donde están los pactos, de donde vienen los profetas, a quien se le prometió el Mesías, el Cristo. Este es el olivo real. Bueno, es el pueblo de Israel. Pero no todos los israelitas son Israel, sino los que han esperado y esperan, los que han creído y creen en el Mesías prometido. Y ahora hay otro olivo, y se nos dice que esto es un olivo silvestre, pero este olivo silvestre fue injertado de igual manera por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo Jesús, fue injertado en el olivo real. La pared intermedia, la división, la separación fue removida por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz, y de los dos pueblos ha quedado solo uno. Entonces tenemos en claro que iglesia, o la palabra iglesia, viene desde el Antiguo Testamento. Dios tiene un plan con ella, Dios tiene un propósito con ella, Dios tiene promesas y propuestas y leyes con esta iglesia. Y ante el sacrificio de Cristo, entonces ahora Dios injerta también a los gentiles. El misterio no es solamente su inclusión, sino la manera en la que son incluidos. Esto es, no por medio de la circuncisión, no por medio de un acto físico, no por medio de todo un proceso oculto o diferentes eventos, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todas aquellas cosas que Dios puso al pueblo físicamente y visualmente que hiciera, siempre apuntaron a Cristo, para que pudieran esperar y confiar y depositar toda su fe en el Mesías prometido. Entonces, definitivamente, hermanos, la iglesia ha estado en el plan de Dios eternamente. Por eso es que podemos ver que son los escogidos de Dios. Porque pensar que la iglesia es el plan B de Dios crea un problema muy grande a nuestro espíritu. Yo he escuchado muchos que dicen, no, es que como Dios no pudo salvar a Israel, o Israel no se dejó salvar para no poner el peso en los hombros de Dios, sino que fueron necios, cabeza dura, Dios entonces nos escogió a nosotros. Hermanos, si bien es cierto que Dios movió a celo a Israel por medio de la inclusión de los gentiles, sin embargo, esto no ha sido el plan B de Dios. Una vez más repito, si no lo hubiese anunciado desde un principio. Y por eso anoto aquí, claro que esto no fue el plan B de Dios o la respuesta a su intento por salvar a Israel y fracasar. Porque realmente esto crearía una incertidumbre y angustia en nuestro espíritu al pensar en un Dios que no pudo salvar a un pueblo que Él se propuso salvar, porque el pueblo resultó muy necio. Y la duda es, ¿realmente yo seré menos necio que ellos? ¿O cómo? ¿Quién me garantiza que a mí sí me salvará? Pero no, hermanos, ha sido el plan perfecto de Dios desde un principio. Miren, desde allá en Génesis 22, 18, en el primer libro de la Biblia, ya está anunciando estas cosas. Porque Él tiene en su mente a todas las naciones de la tierra. Gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todas partes del mundo, hasta el último rincón. Y esto es lo que el Señor le dice a Abraham, allá en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y quién es la simiente de Abraham? ¿Quién? Cristo. Que ya escuchamos que es por medio de Él y que por medio de su sacrificio que fueron removidas todo lo que se oponía o mantenía divididos a estos dos pueblos, esa pared intermedia, y quedó un solo pueblo. Y en Gálatas 3:16 nos dice la palabra de Dios: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Esto es como si hablase de todos los descendientes de Abraham, ¿verdad? Sino como de uno,
y a tu simiente, la cual, como veníamos diciéndolo, es Cristo. De manera que por medio de Cristo, de los dos pueblos es hecho uno. Y estos son los elegidos de Dios, los escogidos de Dios. Y repito esto porque es importante. No es un plan B, hermanos, no es como el resultado de algo en lo que se fracasó. No es como, bueno, no pude salvar estos, salvaré estos otros. En Efesios 1:4 se nos recuerda que estos escogidos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. No como resultado de un fracaso, un intento, o que para decir no fracasó Dios, pero fracasó el pueblo. No. Efesios 1:4 nos dice la palabra de Dios, según nos escogió en Él. ¿Y quién es en Él? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De manera que por causa de los escogidos, a los que escogió desde antes de la fundación del mundo, a los que tuvo en su mente en cada promesa, y no solo exclusivamente israelitas, pero también gentiles, aquella gran tribulación será cortada. Pero inmediatamente después de aquella tribulación va a empezar un evento sin igual. Continuando con la lectura ahí en Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esta tribulación de la que hablamos que no tiene igual, que quizás tengamos después oportunidad de adentrarnos en ella, pero es algo extremadamente terrible, que si no fuese acortado los días, nadie sería salvo. Bueno, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y esto no solamente está escrito ahí en Mateo, y también en Marcos, y también en Lucas, y a todo lo largo del Antiguo Testamento. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, nos dice Marcos 13:24, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. A lo mejor no estás muy familiarizado con este evento cósmico. A lo mejor te han dicho que está muy en el futuro y que realmente los cristianos no experimentarán este evento. Después de esta tribulación viene este evento, y este evento antecede el evento más importante para nosotros. Pero quiero que noten pues que esto no es, repito, esto no es plan B. Esto no es algo que apenas se viene diciendo. Ya en Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplendor. Y hermanos, también en Joel, que si recordamos aquella predicación del apóstol Pedro después de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, hace mención a Joel. Bueno, aquí en Joel 2:30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y bueno, para cerrar con broche de oro este preciso momento, en Apocalipsis dice, miré cuando abrió el sexto sello. Miren cómo después de los primeros 5 sellos, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermanos, este evento marca el punto final de todo un periodo y da inicio a un punto también final, terrible, porque es la ira. La ira de Dios es la que anuncia este evento cósmico, en donde el sol se oscurece, las estrellas ya no dan su resplandor y la luna se tiñe de rojo. Y por eso hemos oído tanta conmoción cuando hablan de las lunas de sangre, ¿verdad? Porque tratan de hacer referencia a este momento, pero este momento será imperdible, todo ojo lo verá, todos se darán cuenta de él y será sumamente extraordinario. Si hubiéramos continuado con la lectura de estos versículos en los que nos están anunciando este evento, nos daríamos cuenta que después de este evento, o justo en el transcurso de este evento, va a suceder el levantamiento y va a iniciar la ira de Dios. Lo que deja, y lo digo no sin temor, lo que deja sin lugar a duda, que la iglesia estará presente en la tribulación, será perseguida por el anticristo, y es necesario que mantenga su fe. Porque es hasta después de este evento, ahí en Mateo 24:30 dice, entonces, cuando este evento esté sucediendo del que estamos hablando, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y bueno, como ya hemos visto quiénes son sus escogidos, y entendemos que este es un evento impresionante, que todo ojo lo verá, vemos que mientras unos se lamentan por haber rechazado al Hijo de Dios, otros serán levantados desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro, para estar para siempre con el Salvador. Y una vez más, esto no solamente es anunciado en el Nuevo Testamento. Si hubiéramos continuado con la lectura de Joel, miraríamos que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Miren cómo cuando este evento esté en su plenitud, sucederá también el evento más esperado por la iglesia. Cuando aparezca el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta, pues los ángeles con gran voz como de trompeta juntarán a los escogidos. Y Apocalipsis lógicamente nos da esa misma secuencia. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces miren, hermanos, como primero es esa tribulación, la cual el mundo no ha experimentado, ni toda la creación misma, en donde la ira de Satanás caerá sobre el pueblo de Dios. Hermanos, esta tribulación de la que habla el mundo la experimentará, pero especialmente aquel que cree y espera en Cristo Jesús. Pero la ira, que es un evento muy diferente, la ira de Dios no será sobre la iglesia. Nosotros no fuimos escogidos, ni apartados, ni llamados para ira, sino para salvación. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso es que la venida de Cristo en ese momento crea dos sentimientos. Mientras que todas las tribus de la tierra se lamentan,
los escogidos de Dios son levantados a disfrutar de la eternidad. Mientras todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Fíjense cómo decían los poderosos y los capitanes y los ricos y los grandes. Les decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Escóndenos de su rostro, porque su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Damos gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos da esta esperanza y nos da esta certeza. Aquellos días tan duros y difíciles serán acortados. Aquella tribulación que la iglesia tendrá que pasar no será para su fin, sino para su purificación y gloria, porque Dios estará al pendiente de su iglesia. Dios estará con nosotros en todo momento. Y aun cuando el río se desborde, no nos abnegará. Y aun cuando el fuego se salga de control, no nos consumirá. Porque Jehová no nos escogió para ira, sino para salvación. Hermanos, pero es evidente que una tribulación se aproxima. Y es importante que no la confundamos con la ira de Dios, pero es importante que veamos que se aproxima. Y la podemos sentir, yo pienso, y podemos ya desde este momento experimentar que viene con fuerza, que viene con astucia, que viene con engaño. La ira de Dios es para los hijos de desobediencia, y antes de que la ira de Dios inicie, las promesas de Dios se habrán cumplido. Su pueblo habrá sido levantado. Y entonces ahora sí, el mundo conocerá la verdadera justicia. Podemos darnos una idea si nos tomamos el tiempo de leer en Apocalipsis lo que son las trompetas y también lo que son las copas. Yo quiero terminar de esta manera. Afírmate, afirma tu fe. Pon tu esperanza en Dios y en su Cristo, el Mesías prometido, no en los hombres, porque se aproxima una mentira poderosa que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Se aproximan tiempos difíciles. A lo mejor te han dicho que no te preocupes, que la iglesia será levantada antes de que empiece la tribulación. Yo también deseo eso. Por supuesto que sí. Qué mejor que no pasáramos por esa prueba tan difícil. Pero hermanos, si el oro no es purificado, entonces esas pequeñas corrupciones que tenga le quitarán valor. Debe de ser purificado. Y no hay mejor manera de purificar a la iglesia y separar al creyente del incrédulo que la tribulación, que la persecución. Cuando se llega el momento de escoger entre seguir viviendo o no renunciar a tu fe en Cristo. Cuando se llega el momento de escoger al Señor antes que a qué comer, que a qué vestir, que dónde vivir. Y es la tribulación precisamente el momento en que empieza a haber separación. En las pequeñas pruebas que estamos pasando ahora, en este instante, en las pequeñas dificultades. ¿En cuántas ocasiones hemos preferido qué comer, qué vestir y dónde vivir que las cosas de Dios? Y esto no es realmente la tribulación. Podemos ver que es principio de dolores, sí, claro que sí, pero no la tribulación. Y ya desde este instante, ¿cuántos no se han enfriado? ¿Cuántos no se han apartado? ¿Cuántos han escogido las cosas de este mundo que las cosas de Dios? ¿Cuántos han preferido negar a Cristo para poder comer y vestir y estar tranquilos y vivir bien? Y es solo el principio. Y entonces, ¿qué esperamos cuando esto se intensifique? Pero quiero que recuerdes que Dios no te escogió para ira. Para salvación te escogió. Y que esto no fue un pensamiento secundario. Esto fue desde antes de la fundación del mundo. Afírmate. Pon tu esperanza en el Señor. Regresa a la escritura de la palabra. No confíes en el hombre.
porque esta mentira poderosa que se acerca, y miraremos más adelante, primero Dios, conforme las lecturas que vamos en secuencia nos vayan dando la pauta, pero esta mentira abarcará todo el mundo, y si fuera posible, aún los escogidos caerían en ella. Pero gracias a Dios, que el sello del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios en nosotros nos ayudará a discernir. Pero la fe sin obras está muerta. Afírmate, esfuérzate, prepárate y pon tus ojos en Cristo. No los pongas en el hombre, no sea que tú también seas engañado por no recibir el amor por la verdad. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Maravilloso Padre Celestial, nos gozamos de leer tu palabra, nos llena de esperanza el saber que no nos escogiste para ira, pero también, Señor, causa incertidumbre en nosotros el pensar que los días difíciles se aproximan. Prepáranos, fortalécenos, ayúdanos, danos esa confianza de saber que estás con nosotros, por nosotros, y que realmente podemos entrar hasta el trono de gracia para pedir esa ayuda oportuna en ese momento de prueba, de dificultad y de lucha. Sé con nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Padre, perdona nuestros pecados, que son los que ponen realmente división entre tú y tu pueblo. Perdónanos, límpianos de toda maldad, y que el temor de Jehová en nosotros nos ayude a apartarnos del mal. Oramos, Padre, y nos gozamos de conocerte y estar contigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.